Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G y hoy presentamos el top 20 de escenas eliminadas de películas que se pasaron de la raya. Para esta lista estaremos viendo perturbadoras escenas eliminadas que habrían alterado significativamente a los personajes o el tono de la película. No es necesario que se hayan rodado, siempre que se pensaran o planificaran en su día. ¿Crees que debieron haber incluido estas escenas? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. El pozo de la araña. King Kong. La versión original de King Kong de 1933 incluyó una escena en la que el simio gigante tira a unos hombres a un barranco. En realidad, fue una versión recortada y modificada de una escena mucho más larga y desagradable. En la escena que se había rodado inicialmente, estos hombres luchaban contra varias criaturas en el fondo del barranco, pero se consideró demasiado gráfica y se eliminó antes del estreno de la película. Para decepción de los estudiosos del cine y de la historia, el metraje se encuentra perdido. Sin embargo, el director Peter Jackson más tarde hizo su propia versión de la secuencia. Es tan inquietante y espeluznante como lo imaginarías. Número 19. Elsa atrapa a dos guardias. Frozen. What a coincidence. Never underestimate the power of snow and ice. En un universo paralelo, Elsa no es una sensación de la cultura pop como en la actualidad. Eso es porque en la versión original de la película, ella era la villana. Secuestraba a Anna y se la llevaba a su castillo de hielo. Cuando dos guardias iban a buscar a la princesa, los torturaba antes de aparentemente asesinarlos a manos de su ejército. En realidad, esta secuencia llegó a la fase de storyboard antes de que el guión sufriera cambios importantes. De hecho, fue la canción Let It Go, o en español Libre Soy, la que alteró el rumbo de la historia. A los guionistas les encantó la letra y decidieron hacer de Elsa un personaje más simpático y complejo. Aunque si se enfrenta a los guardias en la película final, la escena no es tan oscura. No, please. Número 18. Insultos en el bar. Deadpool. Wait, Vanessa loves you. She doesn't care what you low. Oh, do you like what you see? No. Una de las escenas más divertidas de Deadpool sucede cuando Wade Wilson le enseña su cara llena de cicatrices a su mejor amigo. Entonces, él se ensaña y hace muchos comentarios groseros sobre su aspecto. Curiosamente, de todas las líneas que Deadpool estaba dispuesto a cruzar, las más ofensivas no eran una de ellas. Durante el estreno de la película en Los Ángeles, el director Tim Miller reveló que esta secuencia del bar originalmente era mucho más cruel, pero se consideró demasiado vulgar y malvada. Según él, dejó mucha gente ofendida. No nos imaginamos qué pudieron haber dicho, pero si era demasiado hasta para esta parodia de superhéroes, entendemos por qué la escena se omitió. Well, you gotta do something to remedy this, because as of now, you only have one course of action. Damn straight. Find Star in Francis. horror films. Número 17. Demasiadas peleas. Mrs. Doubtfire. Can't go now. When you have to. We're in the middle of Charlotte's Web. Who's gonna finish it? Aunque sin duda es divertidísima, esta película tiene muchos temas difíciles en torno al divorcio, la soledad y la desesperación. Si crees que las escenas más serias de la película ya eran bastante fuertes, espera a conocer las que eliminaron. El montaje original era mucho más dramático. Se hablaba mucho de divorcio y fuertes discusiones entre Daniel y Miranda. En una escena, se peleaban durante el concurso de ortografía de Lydia e interrumpían su participación. En otra, discutían a gritos en su dormitorio tras la revelación culminante, mientras sus hijos lloraban. Las escenas eran desgarradoras, y aunque encajarían perfectamente en una película seria, estaban fuera de lugar en una comedia. I'm their father. They love me. I'm their mother. They love me. I hate you both. Número 16. Dale y Julia. Horrible Bosses 2. Aunque la primera fue bien recibida, algunos la han criticado por ridiculizar el acoso sexual contra los hombres. Dale Arbus, el personaje de Charlie Day, es acosado constantemente por su jefa, pero sus amigos se burlan de él por quejarse en lugar de mostrar empatía. You never get any sympathy out of us for this. She's going crazy.
It's like a totally hostile work environment now, man. Esta subtrama se lleva al extremo en la secuela. Durante la película, Julie intima con Dale inconsciente mientras está en coma. En la versión que salió públicamente es más una insinuación que una muestra, pero una escena eliminada muestra el acto con detalles gráficos. Afortunadamente no se incluyó en la película y nos alegra, porque habría sido demasiado. It's okay. Julie explained everything. No, don't talk to her. She's No, crazy. she... Número 15. Khan pierde un hijo. Star Trek 2. La ira de Khan. Full impulse power. No, sir. You have Genesis. You can have whatever you... Full power! Aunque la violencia siempre ha sido constante en Star Trek, la franquicia rara vez se ha excedido, pero todo cambió con la icónica ira de Khan. En el montaje original de la película, el villano tenía un hijo que moría cuando se activaba el dispositivo Genesis. La última prueba de la existencia de esta escena es una foto de la revista Star Blazer. El motivo de que se haya eliminado el personaje sigue siendo desconocido. Sin embargo, es probable que al público de prueba le pareciera que la muerte de un joven era demasiado oscura. Además, es probable que haberla incluido hubiera creado simpatía por el villano. From hell's heart, I stab at thee. For hate's sake, I spit my last breath at thee. Número 14. La muerte de Peggy, la máscara. Ripley Auto Finishing, you're a customer of theirs, aren't you? Me? No. I don't even have a car. En esta icónica comedia de 1994, Amy Jasbeck interpreta a una reportera llamada Peggy Brandt. La última vez que aparece, traiciona al protagonista y lo entrega al villano Dorian Tyrell. Si pensabas que este era un final bastante anticlimático para su personaje, es porque la verdadera conclusión se quedó en la sala de edición. Después de ponerse la máscara, Dorian mata a Peggy arrojándola a la imprenta. Entonces aparece un periódico con una foto de la cara aplastada de Peggy y el titular: reportera muerta en un extraño accidente. Peor aún, su sangre es la tinta. Basta decir que esta secuencia era demasiado violenta y probablemente habría elevado la clasificación de la película. What do we do with Ipkiss? The police are looking for the mask. So we'll give them the mask. Número 13. El final original. Split. This is like that crazy guy in the wheelchair that they put away 15 years ago. And they gave him a funny name, too. What was it? Mr. Glass. M. Night Shyamalan recuperó a sus fans con Split, un thriller con un final bastante ambiguo. La película comienza cuando el villano principal captura a 3 chicas. Tras un largo juego del gato y el ratón, la siniestra bestia le perdona la vida a la protagonista Casey y se da a la fuga. Después se desconoce su paradero. Aunque el final original también era bastante abierto, le añadía una nota increíblemente oscura. En lugar de hacer que la bestia se diera a la fuga, se detenía a ver una escuela. La insinuación de que seleccionaría más víctimas era increíblemente inquietante. Como el propio Shyamalan explicó en el lanzamiento de la edición en video, esta escena era demasiado oscura. I had this ending in for a while and kind of moved it around in a few different places, but it was just too dark. Número 12. Shang Yu y Hayabusa, Mulan. Now all of China knows you're here. Perfect. Para los estándares de Disney, Mulan ya era una película bastante sombría. Está centrada en la guerra y tiene muchas escenas de violencia entre humanos, pero originalmente era aún más oscura. En una escena vemos a Shang Yu y a sus hombres después de quemar una aldea. De repente, uno de los soldados salva a un canario. Shang Yu ve este acto a través de su halcón y le da un escarmiento al hombre. No solo envía al halcón a matar al canario, sino que asesina al hombre a sangre fría mientras los demás lo aclaman. Según el director Tony Bancroft, la escena se eliminó por razones de ritmo, ya que le restaba protagonismo a Mulan. Pero suponemos que el contenido cruel no ayudaba en lo absoluto. How many men does it take to deliver a message? One. Número 11. La muerte de Murphy, Robocop. Well, what have we here? You a good cop?
La obra maestra de Paul Verhoeven ha sido considerada cómicamente exagerada por la cantidad de violencia que tiene. Aunque las escenas gráficas estaban diseñadas para hacerlo, la Motion Picture Association se mostró muy en desacuerdo con ellas y calificó la película como X. Según Verhoeven, pasó por 8 versiones diferentes antes de que finalmente la clasificaran como R, y la escena de muerte de Murphy fue una de las más ofensivas. Al principio fue criticada por ser demasiado violenta y un poco larga. Sin embargo, los cineastas pudieron salirse con la suya gracias a una inteligente edición, ángulos de cámara alternativos y el recorte de planos más gráficos. Estos cambios se revirtieron en la versión del director, en la que la muerte de Murphy es más larga y desagradable. Cops don't like me, so I don't like cops. Número 10. El final gráfico de Steve, Scream. His name wouldn't be Steve, would it? How do you know his name? Turn on the patio lights. La mayoría de la gente considera que la escena inicial de Scream ya es suficientemente gráfica por sí sola. En general, Wes Craven tuvo muchas dificultades para conseguir la clasificación R, ya que le envió hasta 8 versiones diferentes a la MPAA, que le daba un NC-17, debido a la violencia intensa. Una de las escenas más problemáticas fue la muerte de Steve. En la edición original, pierde sus órganos internos de una forma muy gráfica. La MPAA declaró que el público no podía ver esas partes vitales moviéndose tras ser extraídas de su cuerpo. En consecuencia, Wes eliminó los detalles horripilantes y se centró únicamente en el rostro moribundo de Steve. Más tarde, salvaron la escena para su versión en video. But poor Steve, I'm afraid he's out. Número 9. El final de Katie, Paranormal Activity. Sin duda, esta película no tiene un final feliz, pero pudo haber sido mucho más oscura. Por supuesto, si piensas que eliminar esta escena fue una buena decisión o no, tal vez dependa de cuán oscuros te gusten los finales. En la versión final, Katie, ensangrentada y de aspecto demoníaco, entra en la habitación y arremete contra la cámara. Bastante aburrido, pero Paramount rodó un final alternativo en el que le sonríe a la cámara antes de girar el cuchillo contra sí misma y salir de encuadre. Al final decidieron no utilizarlo, tal vez porque no dejarían nada para la secuela, pero aún lo podemos encontrar en el DVD. Número 8. Capullos, Alien. Alien es conocida por ser una de las criaturas de ciencia ficción más aterradoras de todos los tiempos. Pero si crees que no podía ser peor, piénsalo otra vez. Iba a haber una secuencia en la que Ripley se encuentra con capullos alienígenas en los que están Dallas y Brad. Luego mantiene una breve conversación con el primero apenas consciente, antes de quemarlo vivo dentro. La imagen de Dallas atrapado en el capullo es bastante inquietante y asquerosa, y que Ripley le prendiera fuego es aún peor. La escena se cortó por razones de ritmo, aunque para los más curiosos hay una versión corta de la versión del director. Número 7. La escena del teatro, Gangster Squad. The cops. Chief Parker put him up to it. Había una escena en el montaje original de Gangster Squad en la que varios personajes descargan sus metralletas contra una multitud en el teatro chino de Grauman. Sin embargo, solo 2 meses después de la publicación del tráiler, James Holmes cometió un acto violento en un escenario similar en Colorado, que resultó con numerosas muertes. A raíz de la tragedia, se retiró el tráiler de Gangster Squad y la escena se eliminó por completo de la película. Más tarde, se retrasó su fecha de estreno para poder rehacerla. Warner Bros. Merece todo el reconocimiento por quitar una escena tan gráfica por respeto a las víctimas y sus familias. Número 6. La fiesta de domesticación, Zootopia. Can we please just find a way out? Oh, I did. For me. Podría decirse que Zootopia es una de las películas más fuertes y maduras de Disney, ya que aborda temas bastante difíciles como la corrupción, el racismo y la xenofobia. Sin embargo, pudo haber sido mucho más oscura. En un concepto que no se llevó a cabo, Judy y Nick se colaban en algo llamado fiesta de domesticación. Today,
My little Morris is no longer a cub. Today, he becomes a big bear. That is right. Dicha fiesta consistía en regalarle un collar de descargas a un osito, algo que todos los depredadores deben usar para mantener a raya sus instintos como depredadores. Es una escena fascinante que muestra lo mucho que puede cambiar una película desde su concepción hasta el producto final, y una mirada brutalmente triste sobre lo oscura que pudo haber sido la película. Thank you, Baba. Número 5. La muerte de Alex. Jaws. Una de las escenas más terroríficas y conocidas de esta película es la muerte del joven Alex. No vemos mucho, pero sigue siendo increíblemente perturbadora, y pudo haber sido mucho peor. En la escena original, el tiburón sale del agua y lo muerde. En internet incluso se pueden encontrar fotos antiguas del tiburón mecánico y del maniquí que se creó para sustituir al actor. Sin embargo, se modificó para que fuera mucho menos gráfica, y tal vez haya sido lo mejor. La película causó gran impacto sin tener que mostrar explícitamente a un tiburón que se comía a un niño. Número 4. Bruce intenta quitarse la vida. The Incredible Hulk. Para esta película se rodó una escena en la que Bruce viajaba al Círculo Polar Ártico para intentar quitarse la vida. Lo vemos arrodillarse en la nieve cuando saca una pistola. Después se convierte en Hulk y la aplasta con su mano. La desgarradora escena se consideró demasiado oscura para incluirla en la película terminada, pero hay una referencia explícita en Avengers. Durante un momento intenso, Bruce les cuenta este incidente a varios héroes. The cell was just in case you needed to kill me, but you can't. I know, I tried. Número 3. La famosa escena del sacrificio. Indiana Jones and the Temple of Doom. बलि चढ़ोगे, बलि मांगती काली माँ. A menudo se considera que esta es una de las peores películas de Indiana Jones, al menos de la trilogía original, sobre todo por su violencia. Y aunque la infame escena contribuyó a la creación de la clasificación PG-13, la idea original podría haber llevado la película a una clasificación R. El actor Niswar Garange reveló que en la escena original arrojaban un personaje a un pozo de lava. Sin embargo, el plan era que su cuerpo se desintegrara lentamente al entrar en contacto con la sustancia, hasta que solo quedara su cara flotando en la superficie. Como era de esperarse, esta idea se desintegró más tarde por ser demasiado perturbadora. Número 2. La escena del globo ocular. From Beyond. Los censores tienen algo en contra de los globos oculares, ya que también se eliminó una escena parecida de Divergente por ser demasiado violenta. En una especialmente desagradable, el Dr. Tillinghast ataca a una doctora. Luego procede a quitarle uno de sus ojos de una manera que no vamos a describir aquí, además de comerse sus sesos, hasta decir que eso nos da náuseas. El director Stuart Gordon declaró que la MPAA lo reprendió duramente y lo obligó a editar la escena, quitándole la intensidad que pretendía. La versión sin clasificación se publicó posteriormente con todos sus sangrientos detalles. Puede que a los aficionados al terror les encante, pero es probable que el espectador promedio prefiera la versión aprobada por la MPAA. Aún no llegamos al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Evan impide su propio nacimiento. El efecto mariposa. Anyone finds this, it means that my plan didn't work and I'm already dead. Definitivamente el público tiene límites cuando se trata de violencia contra los niños. La película ESO del 2017 cortó una escena especialmente perturbadora en la que estaba implicada una persona indefensa. Teniendo en cuenta que la criatura principal se alimenta de niños, ya es mucho decir. Pero la escena eliminada del efecto mariposa afecta directamente el final. Al final de la edición final estadounidense, Evan quema los diarios que le permiten viajar en el tiempo, pero en otras versiones de la película va al pasado a cuando estaba en el vientre materno.
Entonces se asegura personalmente de que no sobrevivan para nacer. Aunque este final tiene sentido para la historia, al estudio le pareció demasiado intenso para el público estadounidense. Before you were born, I was pregnant 3 times, but they were all stillbirths. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras selecciones? Cuéntalo en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.